La hipoglucemia es la complicación aguda más frecuente en las personas con diabetes. Requiere de intervención inmediata y se confirma cuando los valores de azúcar en sangre están por debajo de 70 miligramos por decilitro. Tienen especial riesgo de sufrir hipoglucemia aquellas personas que en su tratamiento llevan insulina o algún tipo de antidiabéticos orales. Por eso es muy importante que el diabético conozca si su antidiabético tiene o no riesgo de producir una hipoglucemia. Debo sospechar una hipoglucemia cuando aparecen síntomas similares a cuando nos han dado un susto, síntomas de miedo. Aparecen cuando el organismo libera hormonas como mecanismo compensador, apareciendo los síntomas de aviso de la hipoglucemia leve. Estos síntomas son mareo, palidez, sudoración fría, cosquilleos, nerviosismo, ansiedad, palpitaciones, hambre intensa, visión borrosa, dolor de cabeza. Los síntomas son muy diversos y no se presentan de igual manera en todas las personas con diabetes. Ante los primeros síntomas, lo primero que tengo que hacer es parar la actividad que esté haciendo. Seguidamente, confirmar que verdaderamente es una hipoglucemia mediante la realización de una glucemia capilar y, por último, tratar. En caso de no tener a mano un glucómetro o un aparato medidor de la glucemia en sangre, debería actuar como si de una hipoglucemia se tratara. La hipoglucemia leve hay que tratarla siguiendo la regla del 15, que consiste en tomar 15 gramos de carbohidrato de absorción rápida o azúcares en un medio líquido para que la glucosa en sangre se eleve rápidamente. Esto sería tomar 3 cucharadas de las de postre de azúcar disuelto en agua, 150 mililitros de zumo de fruta, 150 mililitros de refresco de cola, preparados comerciales que contienen 15 gramos de glucosa, esperar 15 minutos y volver a realizar una glucemia capilar. Si seguimos teniendo una glucemia inferior a 70 miligramos por decilitro, repetiremos la toma de 15 gramos de azúcares y comprobaremos a los 15 minutos, así hasta que la glucemia esté por encima de 70 miligramos por decilitro. Posteriormente, comer la comida correspondiente o, si falta una hora o más para la siguiente comida, tomar entre 10 y 15 gramos de carbohidrato de absorción lenta, como pueden ser 2 biscotes, 2 galletas María, un vaso de leche, 2 yogures. No retomar la actividad hasta la recuperación total. Para el tratamiento de la hipoglucemia no debemos tomar nunca ni caramelos, puesto que la mayoría de los caramelos no contienen el azúcar suficiente para remontar una hipoglucemia y algunos incluso pueden ser caramelos sin azúcar. No se deben tomar ni galletas, ni chocolates, ni bollería industrial, puesto que estos en su composición tienen grasa y la grasa enlentece la absorción de los azúcares y como consecuencia enlentece la elevación del azúcar en sangre. Y también recordaros que no es el momento de que se tome ningún refresco sin azúcar. Si no trato la hipoglucemia leve, podemos llegar a una hipoglucemia moderada grave. La glucosa puede descender a cifras menores a 54 miligramos por decilitro y aparecer los síntomas de la falta de azúcar en el cerebro. Las neuronas se resienten y en ocasiones se necesita la ayuda externa para tratarla correctamente. Aparecen síntomas como visión doble, confusión, alteración del comportamiento o agresividad, alteración de la palabra, borrachera diabética, somnolencia, convulsiones e incluso coma. Para decidir el tratamiento a seguir en la hipoglucemia moderada o grave, lo primero que tenemos que hacer es confirmar si la persona es capaz de tragar alimentos por boca sin riesgo. En el caso de que la persona sea capaz de tragar, el tratamiento es igual que el de la hipoglucemia leve, es decir, siguiendo la regla del 15. Puede ocurrir que en la hipoglucemia moderada los síntomas sean más graves o que la glucemia haya bajado por valores inferiores de 30 a 40. En este caso, en vez de empezar con 15 gramos de azúcar como tratamiento, empezaríamos con 20 gramos de azúcar. En cambio, si la persona ha perdido el conocimiento o detectamos que tiene dificultad para tragar alimentos sin riesgo, no debemos dar nunca nada por boca y lo que debemos hacer es colocar a la persona en posición de seguridad e inyectar el glucagón.
El glucagón es una hormona que inyectada vía subcutánea, como se inyecta la insulina, o vía intramuscular, como la mayoría de las inyecciones, estimula la producción de glucosa en el organismo. El glucagón, en su presentación, viene en un kit en el que contiene una jeringa con un líquido y un vial con un polvo. Los dos elementos se tienen que mezclar antes de inyectar. Una vez que inyectamos el glucagón, en unos minutos la persona recobra el conocimiento y en este momento seguiríamos el tratamiento como si de una hipoglucemia leve se tratara. Normalmente el glucagón es una inyección que no nos la vamos a poner a nosotros mismos, salvo en alguna excepción, como por ejemplo si nos equivocamos en la dosis de insulina y nos ponemos de más, o si nos ponemos la dosis correcta pero empezamos con vómitos. Iremos detectando que la glucemia va en descenso y a pesar de poner medidas correctoras no lo corregimos. Entonces, para evitar la hipoglucemia y la pérdida de conocimiento, deberíamos inyectarnos el glucagón. Por eso es muy importante que todas las personas de nuestro alrededor, bien sean familia, vecinos, compañeros de trabajo, amigos, etcétera, conozcan cuándo y cómo se debe utilizar el glucagón. En situación en la que no tengamos glucagón, también podemos utilizar haciendo una pasta con agua con azúcar, una pasta que con los dedos la distribuimos alrededor de la boca o debajo de la lengua. También podemos utilizar miel. Recuerda, la administración de glucagón es una técnica sencilla, no es exclusiva del personal sanitario. Parece que en un futuro próximo está prevista la salida al mercado de glucagón nasal que puede facilitar la administración a personas que no estén relacionadas con el mundo sanitario. El glucagón hay que conservarlo en la nevera entre 2 y 8 grados centígrados y hay que revisar su caducidad periódicamente. Una vez caducado, desechar en el punto SIGRE de la farmacia y solicitar uno nuevo. La hipoglucemia se puede prevenir reflexionando las posibles causas que la han provocado. Las causas principales son el exceso de insulina o algún tipo de antidiabético oral, el retraso o disminución de la ingesta de carbohidratos, aumento de ejercicio físico, exceso de alcohol. Si la hipoglucemia es debida a la ingesta excesiva de alcohol, el glucagón inyectado no va a ser eficaz y es imprescindible contactar con el servicio de urgencias para recibir asistencia sanitaria. Y por último, resaltar 3 puntos clave. 1. Toda persona con diabetes debe llevar consigo entre 15 y 30 gramos de azúcar para remontar una hipoglucemia. 2. Una vez superada la hipoglucemia, es importante y necesario pararnos y reflexionar sobre las posibles causas que la han provocado. Esto nos va a ayudar cara al futuro para poder prevenirlas. Y 3. Toda persona adiestrada es capaz de remontar una hipoglucemia con facilidad y de poner las medidas óptimas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. Es por eso que la educación sanitaria es tan importante.